Básicamente hay dos razones. La primera es que en un libro previo llamado Perú 1960-2000 describí la evolución de la economía peruana, de la sociedad peruana entre el 60 y 2000. Entonces, de alguna manera, lo que este libro busca es continuar con lo que comencé en el libro previo, pero con una diferencia. Este libro le pone mucho más énfasis a la parte institucional, a la parte política, además desde luego a la parte económica, ¿no? Y la segunda razón es que quise hacerlo porque no hay en el mercado, hasta donde yo tengo conocimiento, otro libro que cubra ese periodo de esa manera. En realidad yo he partido básicamente de la coyuntura política que se vivió en cada gobierno. Luego he ubicado el desarrollo económico dentro de la evolución política e institucional y no al revés. Y creo que eso es importante. Es decir, digamos, no he visto la economía y al interior de la economía la política, sino he partido del contexto general y luego dentro de ese contexto he analizado la evolución económica. Además he preparado el primer capítulo del libro, que es una metodología para poder analizar la evolución de una economía en cualquier momento del tiempo, que contempla todos estos factores que estoy mencionando. O sea, ir más allá de lo que es el Producto Bruto Interno, lo que es la inflación, para ver por qué, por ejemplo, durante el gobierno de Toledo o de García, a pesar de que la economía crecía mucho, los niveles de aprobación eran tan bajos. Entonces, sin ese contexto es complicado poder entender qué pasa con una economía. Si yo tuviera que resumir el libro, yo diría que se resumen las siguientes frases, ¿no? Primero, visión multidisciplinaria. Segundo, no busca dar un mensaje pesimista, sino por el contrario. El mensaje es optimista, es decir, sí es posible seguir avanzando. Tercero, es fundamental que la clase política tome las decisiones correctas o las decisiones que fueren pertinentes para cada situación, considerando por lo menos dos cosas. Primero, el contexto externo, que es cambiante, como estamos viendo, y en segundo lugar, que se requiere liderazgo en ese campo, porque democracia no es igual a desorden. En el periodo 95-2000, la principal característica del gobierno de Fujimori fue que la lógica que movió al gobierno no fue la económica, sino fue la política. Es decir, el objetivo era buscar la segunda reelección y todo el arsenal de políticas económicas se orientó en ese sentido. En paralelo, en ese periodo hubo una crisis económica externa de gran magnitud. Los oyentes recordarán la crisis de Asia, la crisis de Rusia, que golpeó mucho a Perú. El gobierno de Paniagua fue un gobierno de transición, básicamente, que intentó ordenar un poco la parte institucional, mantener la economía, pero ordenar la parte institucional para poder retornar a la democracia. El gobierno de Toledo comenzó con una coyuntura económica externa muy favorable. China comenzó a crecer, los precios de los metales comenzaron a subir, y Toledo y luego el presidente García gozarían de un entorno externo sumamente favorable. Y eso determinó que el gobierno peruano tuviera recursos, que el Banco Central acumulara reservas, pero lo interesante de toda esta historia es que a pesar del color político que podía tener cualquiera que llegaba al poder, igualmente se mantenía la estrategia basada en el libre mercado y en la apertura al exterior. Si bien es cierto, Humala inicialmente plantea la idea de la gran transformación, cuando llega al poder se adhiere al libre mercado y la apertura al exterior. Entonces, ¿qué cosa es lo que está ocurriendo acá? Lo primero es que tenemos hace bastantes años ya la misma estrategia económica. Lo segundo es que la coyuntura externa en gran parte ha determinado si la economía avanzaba o no avanzaba. Y eso lleva a que en el libro se revise con mucho detalle lo que pasaba afuera. La respuesta está, creo yo, en el hecho que ninguno de los gobiernos ha profundizado reformas que tenían que hacerse. Por ejemplo, mejorar la salud básica, mejorar la educación pública, que ambas tengan niveles de calidad comparables con lo que pasa en los buenos lugares privados. Eso no se ha hecho. La reforma institucional para que el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial funcionen de la manera que cualquier ciudadano espera. Eso tampoco se ha hecho, a pesar de que han habido intentos. Entonces, mi sensación general es que lo económico no basta para que la gente se sienta mejor,
se requiere hacer reformas para conectar lo económico con lo social. Y de eso se trata el libro. Pasa por decisión política y además creo que si uno revisa experiencias de otros países, hacer reformas en democracia no es fácil. Pero hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Lo primero es que las reformas tienen que hacerse al comienzo de los gobiernos, porque es el periodo donde los gobernantes pasan por una suerte de luna de miel con los gobernados. Pero para que eso ocurra, el candidato que llega y que gana las elecciones tiene que tener listo un programa para ser aplicado y además un equipo de personas que lo apliquen. Pero si volvemos a lo de hace un rato, que el candidato tiene un equipo de profesionales antes de la campaña, promete una cosa y después hace absolutamente lo contrario y contrata a otras personas, el primer año, que es un periodo precioso para, digamos, implementar lo necesario, se la pasa haciendo diagnósticos. Y la segunda razón es que si uno revisa experiencias de países democráticos que han logrado hacer reformas, no han empezado con cosas grandiosas, sino han empezado con pequeños, vamos a llamarlo así, proyectos piloto. Por ejemplo, quiero mejorar la educación. Ok, entonces voy a concentrarme en un distrito muy pobre del Perú, solamente en uno. Y ahí voy a intentar métodos distintos de los tradicionales para intentar mejorar ahí y ver qué pasa. Total, siendo honestos, peor no pueden estar. Entonces voy a probar una forma distinta de plantear la educación. Entonces, si eso resulta, eso se va a extender solo al pueblo que está al lado. Y va a tener consenso porque la gente al lado mirará, ahí sí funcionó, entonces acá va a funcionar. Pero las reformas hay que hacerlas de a poquitos, de lo pequeño a lo grande. De repente el gran problema de los gobiernos que he analizado es que quieren ir de frente a lo grande. Vamos a hacer la reforma de la educación, ya, pero ¿qué cosa es eso? ¿Por qué no empezamos con un pequeño proyecto piloto y luego empezamos a avanzar y logramos sobre todo una cosa que es crucial para reformas, el consenso? Logramos que la gente apoye las reformas, pero uno va a apoyar en la medida que vea resultados. No va a apoyar si es que le dicen en un papel que esto va a ser así. Tiene que ver los resultados, tiene que sentirlos.